Hola chicos, les habla la profesora Shirley Durán. Bienvenidos a la clase de matemáticas. El tema que vamos a trabajar hoy es ángulos. Bien, antes de empezar a desarrollar el concepto de ángulos, lo que debemos tener claro, pues los ángulos los podemos observar en nuestra vida diaria, ¿verdad? Hasta en nuestras posiciones, en cómo movemos las manos, en cómo nos inclinamos, en cómo nos sentamos. Ahí podemos representar diferentes tipos de ángulos. Uno de los ejemplos más claros es cuando lo observamos en el origami. En el origami, como ya saben ustedes, es un arte milenario conocido también como el nombre de papiroflexia, que consiste en plegar el papel, ir doblando el papel para darle un origen sin fin de figuras, la figura que ustedes deseen. Pueden ser animales, vasos, cajas, flores, diferentes figuras que ustedes deseen crear. Entonces, ¿con qué finalidad muchas veces en la antigüedad pues usaban esto como como una alternativa para contrarrestar el maltrato a la vida vegetal? Entonces es preferible como que puedan hacer una flor y la puedo hacer ¿en qué? En origami. En el origami vemos los ángulos cada vez que nosotros vamos a plegar ese papel. Podemos hacer diferentes ángulos de acuerdo a su posición, de acuerdo a su medición, se nos pueden reflejar. Entonces ya como pueden ver, lo podemos observar en diferentes partes. Ahora sí, ¿qué es un ángulo, chicos? Un ángulo está formado por la unión de dos semirrectas, como pueden observar aquí, ¿verdad? Por la unión de dos semirrectas en un mismo punto, este puntico que vemos aquí. Estas dos semirrectas las llamamos lados del ángulo y el punto común donde ellas se están uniendo lo llamamos ¿qué? Vértice. Podemos ver, el punto donde se unen se llama ¿qué? Vértice y las que forman ese ángulo lo llamamos ¿qué? Lado. Y aquí se forma el ¿qué? El ángulo. El símbolo que se usa para el ángulo es este que vemos aquí reflejado. Bien, cuando nosotros vamos a nombrar un ángulo, ¿verdad? Lo podemos notar simbólicamente de tres formas. Una puede ser de acuerdo si yo quiero llamar el vértice. Entonces yo voy a colocar el símbolo del ángulo y la letra del vértice. Otra de las formas es si yo quiero nombrar sus lados y quiero nombrar el vértice. Entonces, coloco el símbolo del ángulo primero y en el centro siempre va a ir la letra del vértice. Y a los lados, sus lados como tal. Entonces, aquí, siempre en el centro va a ir el vértice, la letra que tenga el vértice. Como pueden ver es A, ¿verdad? B y luego ¿qué? C. Otra de las formas que se pueda llamar simbólicamente un ángulo, lo podemos hacer de acuerdo a su ángulo. Entonces ahí podemos trabajar con las letras griegas o también con números. Entonces uno menciona el símbolo del ángulo y la letra griega. El símbolo del ángulo o el número, como se escribe aquí, como lo podemos observar. Perfecto. Los ángulos tienen diferentes clasificaciones. Una de sus clasificaciones es según sus medidas. Según sus medidas tenemos lo siguiente. Un ángulo recto. El ángulo recto, llamado así, es el que mide exactamente 90 grados. Tenemos el ángulo obtuso. El obtuso es el que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Y tenemos el ángulo agudo, el que mide menos de 90 grados. Seguimos aquí otras clasificaciones según sus medidas. Tenemos el cóncavo, el que mide más de 180, pero menos de 360 ¿qué? Grados. Tenemos el completo, el que nos da la vuelta completa. ¿Y cuánto va a medir? 360 grados. Aquí lo observamos, da la vuelta completa. Y el llano, ¿verdad? El que se forma sobre una horizontal, o también se puede formar sobre una vertical, una línea. Él va a medir exactamente ¿cuánto? 180 grados. Otra de las clasificaciones es según la suma de sus medidas. Entonces, según la suma de sus medidas tenemos complementarios. El complementario es la suma de 90 ¿qué? Grados. Entonces vamos a tener dos ángulos que me den ¿cuánto? 90 grados, llamado ángulos complementarios. Tenemos suplementarios. Es cuando tenemos dos ángulos
y la suma es igual a 180 grados. Nos vamos a otra clasificación que es según su posición. Pueden ser, ¿qué? Consecutivos. Cuando hablamos de consecutivos es porque tienen en común el vértice y un lado. Ellos comparten el vértice y a su vez están compartiendo, ¿qué? Un lado aquí. Ahí tenemos dos ángulos consecutivos. Seguimos con adyacentes. Son consecutivos y suplementarios al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que deben formar primero, deben estar, ¿verdad? Formando un ángulo de 180, ¿qué? Grados y ser consecutivos a la vez. Tenemos otro que es opuestos por el vértice. Se forman a partir de rectas que secantes. Se oponen uno al otro, este al este. Perfecto, chicos. Ahí tenemos la clasificación de ángulos. Ahora vamos a ver cómo yo puedo construir ángulos con mi transportador. El primer paso es tomar nuestra regla y hacer una recta, trazar un segmento AB, como lo podemos ver aquí. Tomamos la regla y trazamos el segmento AB. Listo. Luego de tener esto, nos vamos al paso 2. Aquí vamos a trazar un ángulo de 60 grados. Seguimos el paso 2. Listo. Voy a tomar mi transportador, donde está el punto A, esto debe ubicar el centro, así como se ve aquí en la imagen, el transportador, y como me están pidiendo ángulo de 60, voy a marcar hasta donde dice 60, el puntico. Listo. Ya teniendo ese puntico, de 60, ¿qué voy a hacer en el tercer paso? ¿Verdad? Se marca el punto C, sería un punto C, que es el que está indicando los 60 grados, y voy a unir ahora el punto A con el punto ¿qué? C. Y esta abertura es la que me está marcando ¿cuánto? 60 grados. De esa manera lo hago con mi transportador. Vamos a ver aquí ahora otros ejemplos usando el transportador. Imagínate que tengo aquí el árbitro y tengo un jugador. Él está desde ese punto, quiere lanzar la pelota para hacer el gol. Si yo tomo el transportador, ¿qué ángulo me está marcando? Desde el punto donde está, ¿verdad? ¿Está marcando cuánto? 60 grados. Aquí vemos que lo quieren practicar de otra manera, desde este punto hasta acá. Si tomo el transportador, ¿verdad? ¿Cuánto me está marcando ahí? ¿Dónde está esta vez? ¿Dónde lo quiere lanzar? 90 grados. Aquí vemos otro ejemplo. Si él lo quiere lanzar desde este extremo, yo voy a tomar mi transportador y resulta que desde ese extremo me está marcando 180 grados. Y puede lograr hacer un gol, ¿qué? Olímpico. Bien, chicos, pueden observar que los ángulos se presentan en nuestra vida cotidiana en diferentes situaciones. Ahora vamos a ver otros ejemplos aquí. Listo, yo voy a estirar mi mano, mis dos bracitos, ¿verdad? Los voy a estirar de esta manera. ¿Qué creen de cuál sería el ángulo que está formando él? A ver, ¿un ángulo qué? Recto, muy bien, porque es un ángulo de 90 grados. Vamos con otro ejemplo aquí. Listo, observo la imagen y entre estos dos, ¿verdad? Se está formando un ángulo de 180 grados. Ese ángulo recibe el nombre de ¿qué? Ángulo llano. Vamos con otra imagen aquí. Listo. Tomo los brazos, los inclino un poco. Veo muy bien el ángulo. Y según su clasificación, este ángulo se puede llamar ¿qué? Ángulo agudo. ¿Por qué? Porque es un ángulo menor a 90 grados. Por acá otro. Estiro mis bracitos, más inclinados que un ángulo recto, y recibe el nombre de ¿qué? Ángulo obtuso. ¿Mayor a qué? Este ángulo obtuso es mayor a ¿qué? A 90 grados, pero menor que 180. Por aquí vamos a ver una actividad que les puede ayudar para solucionar las páginas. Dice, observemos los ángulos en la siguiente figura, luego selecciona la clasificación correspondiente para cada ángulo. En la primera tenemos ángulo TSR. Me ubico. Ángulo TSR. Voy a mirar esta línea. Perfecto. ¿Qué ángulo me están formando estos dos lados? T con vértice S y lado R. ¿Qué ángulo?
Agudo, recto o obtuso. Bueno, lo verifico. Agudo no puede ser porque no es entre ellos dos, no hay menor que 90 grados. Recto no va a ser porque no me está formando 90 grados. Por lo tanto, sería un ángulo ¿qué? Obtuso. Mayor que 90 ¿qué? Grados. Nos vamos con el siguiente. Ángulo TSU. Me ubico. TSU. Perfecto, este ángulo. Lo miro muy bien. Según su clasificación, sería un ángulo ¿qué? Un ángulo agudo, porque es menor que 90 ¿qué? Grados este. Y nos vamos ahora al otro ángulo. Ángulo RSU. Lado R, vértice SU. Este que estamos observando aquí. Me está formando un ángulo ¿qué? Recto. Muy bien, chicos. Ahora aquí vamos a ver otro ejemplo. Yo puedo observar la imagen y me piden determinar el valor de X. Entonces, este ángulo que se me está señalando aquí, yo sé que esto es un ángulo llano, pero esta partecita mide 42, ¿cómo puedo hallar el valor de X? Sencillo, yo coloco X más 42, yo sé que me va a sumar ¿cuánto? 180. Como yo quiero encontrar el valor de X, esto está sumando, lo paso a ¿qué? A restar. Y me da que el ángulo de X, ¿cuánto vale? 138. Y si yo sumo 138 más 42, ¿cuánto me da? 180. Ahora bien, ahora tenemos una tarea. Luego de haber visto de haber escuchado la explicación, vamos a hacer la página 65 y página 66 del libro activamente. Le van a tomar fotos y la van a anexar en un documento PDF y la van a enviar en la plataforma. Aparte les dejo otra que es realizar un origami como para que se distraigan en sus casas. Simplemente lo que necesitan es un papel y van a crear el origami que ustedes deseen. Le toman la foto y la anexan ahí en la tarea para observar qué tal les quedó ese origami. Bien, muchas gracias por la atención prestada, chicos. Cualquier duda, pues la resolvemos en el foro.